Hoy quiero invitarte a pausar un momento y reflexionar sobre una verdad que puede transformar tu vida para siempre. Vivir conforme al reino de Dios no es un ideal lejano ni una meta imposible. Es un llamado real y urgente que puede llenar cada parte de tu vida con propósito, esperanza y paz duradera. Este camino nos invita a mirar más allá de lo visible, a descubrir una dimensión espiritual que supera nuestras circunstancias y nos conecta con la presencia viva de Dios. Quizá has sentido que tu fe flaquea o que las dificultades son demasiado grandes para soportar. Pero quiero decirte que existe un camino lleno de luz y poder, donde las promesas de Dios se hacen realidad y la transformación comienza desde el interior. En este video recorreremos juntos ese sendero, explorando principios bíblicos que han guiado a millones de creyentes hacia una vida auténtica y plena en el reino de Dios. Veremos cómo soltar el control, confiar en la bondad de Dios y dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra mente y corazón. Cada paso es una invitación a crecer, sanar y experimentar la libertad verdadera que solo Dios puede dar. Te animo a que te unas a esta reflexión con el corazón abierto. A lo largo del video, te haré preguntas para ayudarte a mirar dentro de ti y descubrir dónde Dios quiere actuar poderosamente. No es solo para escuchar, sino para vivir una transformación real y duradera. Así que quédate conmigo, abre tu mente y tu corazón, porque el reino de Dios tiene algo maravilloso preparado para ti. Acompáñame en esta reflexión y descubramos juntos qué significa vivir realmente según el reino de Dios. Vivir según el reino de Dios implica un acto fundamental y transformador: renunciar al control propio. Este paso no siempre es fácil, porque todos cargamos con deseos, planes y ambiciones que creemos que nos definen y nos dan seguridad. Queremos tener el mando de nuestra vida, saber hacia dónde vamos y cómo lograrlo. Pero la verdadera transformación comienza cuando dejamos de intentar manejarlo todo por nuestra cuenta y abrimos un espacio de humildad y confianza para que la voluntad de Dios sea la que guíe cada aspecto de nuestra vida. Renunciar al control no significa perder nuestra identidad ni dejar de ser quienes somos. Al contrario, es permitir que el carácter de Cristo moldee nuestras decisiones, pensamientos y acciones desde lo más profundo. Es una entrega que nos libera del peso de la autosuficiencia y nos conecta con una sabiduría y un poder que trascienden cualquier esfuerzo humano. Al hacerlo, experimentamos una paz y una dirección que antes parecían inalcanzables, porque aprendemos a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Este acto de entrega es el inicio de una vida nueva, donde nuestras prioridades cambian y nuestra manera de ver el mundo se transforma. Descubrimos que no estamos solos en el camino, sino acompañados por un amor que no falla, y que al permitir que Dios gobierne nuestra vida, empezamos a vivir de acuerdo a su reino, un reino de justicia, amor y verdad. El apóstol Pablo es un ejemplo claro y poderoso de esta realidad. Antes de convertirse en seguidor de Cristo, fue uno de los principales perseguidores de los cristianos, alguien firme en mantener el control de su vida y aferrado a sus propias ideas sobre la justicia y el orden. Sin embargo, su encuentro con Jesús transformó radicalmente su historia y su corazón. En Gálatas 2:20, Pablo declara: «Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí». Esta frase resume de manera profunda lo que significa renunciar al control propio. Es dejar que Cristo tome el timón y guíe nuestra vida desde adentro, viviendo a través de nosotros. No se trata de un abandono pasivo o sin sentido, sino de una entrega consciente y poderosa, que rompe las cadenas del ego y abre la puerta a una libertad plena y un propósito verdadero. Pablo pasó de ser un hombre que intentaba controlar todo por sí mismo a ser un instrumento vivo de la voluntad de Dios, transformado por el poder de Cristo en cada acción, pensamiento y decisión. Esta transformación nos muestra que renunciar al control es en realidad ganar una vida mucho más rica y significativa, porque cuando Cristo vive en nosotros, nada es igual y todo cobra un nuevo sentido. Muchas veces, sin darnos cuenta,
Seguimos luchando por controlar ciertas áreas de nuestra vida, las relaciones, el trabajo, la salud, incluso nuestras emociones o pensamientos. Tal vez hay espacios en los que todavía confiamos en nuestra fuerza o en nuestra capacidad para manejar las situaciones, sin rendirnos completamente a Dios. ¿Hay áreas de tu vida que aún estás tratando de controlar por tu cuenta? ¿Te has detenido a entregar esos espacios a Dios para que Él los transforme? Renunciar al control propio no significa debilidad, sino una valentía espiritual profunda. Es reconocer que nuestra propia fuerza es limitada y que solo en Cristo encontramos la dirección correcta. Al soltar nuestras ambiciones personales, abrimos la puerta para descubrir algo mucho más grande, nuestro verdadero propósito, aquel que Dios diseñó antes de la creación del mundo. Es en ese acto de entrega que la vida comienza a tomar un nuevo sentido y la paz interior comienza a florecer. Cuando dejamos el control, comenzamos a vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó con amor eterno. En ese instante, la transformación se vuelve real y vivir según el reino de Dios se convierte en una experiencia concreta y diaria. Así, lo que antes parecía incierto ahora se aclara y cada decisión se llena de la sabiduría y el amor de Cristo. Al entregar nuestra voluntad, abrimos paso a un descubrimiento aún más profundo, el propósito verdadero que Dios ha diseñado para nuestra vida. Vivir conforme al reino de Dios significa descubrir un propósito que trasciende los logros y éxitos que el mundo suele valorar. Muchas veces nos enfocamos en metas temporales, en lo que podemos alcanzar con esfuerzo propio o reconocimiento social, pero la verdadera razón de nuestra existencia va mucho más allá. Nuestra vida cobra un sentido profundo cuando comprendemos que fuimos creados para glorificar a Dios en cada paso que damos, en cada acción, pensamiento y palabra. Este propósito eterno da sentido incluso a lo más difícil y a lo más sencillo que hacemos cada día. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 2:10 que, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, no somos producto del azar, ni estamos aquí por casualidad. Somos obra de Dios, diseñados para cumplir un plan perfecto que involucra hacer el bien y reflejar su amor en el mundo. Este entendimiento transforma nuestra perspectiva y nos impulsa a vivir con un sentido renovado, con una misión clara que va más allá de nuestro bienestar inmediato. Un ejemplo vivo de esta realidad lo encontramos en la vida de Daniel, cuyo relato está en el libro de Daniel en la Biblia. Aunque fue llevado cautivo a una tierra extranjera y enfrentó presiones enormes para conformarse a las costumbres y creencias de ese mundo, Daniel decidió mantenerse firme en su fe y fidelidad a Dios. No buscó simplemente sobrevivir o ganar reconocimiento humano, sino reflejar el carácter y la gloria de Dios en cada una de sus decisiones, incluso cuando eso implicaba riesgos grandes para su propia vida. Daniel se negó a contaminarse con la comida del rey, optando por lo que Dios aprobaba, y oraba 3 veces al día a pesar de la amenaza de ser arrojado al foso de los leones. Su integridad y compromiso no solo lo protegieron, sino que también se convirtieron en un testimonio poderoso del poder y la fidelidad de Dios. Por su fidelidad, Dios lo usó para hacer el bien y manifestar su poder, mostrando que vivir conforme al reino de Dios es vivir con un propósito eterno, glorificar a Dios en cada circunstancia, reflejando su amor y justicia en el mundo. Muchas veces, nuestras decisiones diarias reflejan más un enfoque temporal que un compromiso con aquello que perdura para siempre. Vivir con una meta eterna implica tomar decisiones que honran a Dios, aunque no siempre traigan reconocimiento inmediato o fácil satisfacción. Es una invitación a caminar con la mirada puesta en lo que Dios ha preparado para nosotros, a confiar en su propósito y a ser instrumentos de su voluntad en el mundo. Cuando logramos entender nuestro propósito eterno, nuestra confianza en el carácter de Dios crece. Sabemos que Él es fiel, que sus planes son perfectos y que nos guía con amor en cada paso. Esta confianza nos da la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier dificultad y nos motiva a seguir adelante,
conscientes de que nuestra vida tiene un significado divino y eterno. Al comprender este propósito eterno, nuestra mirada se fija con más claridad en el carácter fiel y amoroso de Dios. Y es allí donde nace una confianza que sostiene nuestro caminar, incluso en las pruebas más difíciles. Vivir conforme al reino de Dios implica aprender a descansar en la bondad de un Dios que nunca falla, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parecen contradecir esa verdad. En momentos de pruebas y dificultades, cuando todo parece desmoronarse, la fidelidad de Dios se convierte en el fundamento firme que sostiene nuestro espíritu. No se trata de ignorar la realidad, sino de confiar que Él está obrando, aun cuando no podemos ver el panorama completo. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Esta promesa nos llena de esperanza, porque nos recuerda que nada en nuestra vida está fuera del control divino. Un ejemplo poderoso que ilustra esta verdad lo encontramos en la historia de José, relatada en el libro de Génesis, capítulos 37 a 50. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego injustamente encarcelado, José enfrentó circunstancias que parecían destinadas a destruir sus sueños y su esperanza. Sin embargo, en medio de la adversidad, su confianza en Dios no flaqueó. Él comprendía que su vida no estaba en manos del azar ni de la injusticia humana, sino bajo el control soberano y amoroso de Dios. José no veía sus pruebas como castigos, sino como parte de un propósito mayor y eterno. Cada momento de sufrimiento y aparente derrota fue utilizado por Dios para moldear su carácter, fortalecer su fe y prepararlo para una misión trascendental. Dios lo levantó a una posición de autoridad en Egipto, donde no solo salvó su propia vida, sino la de muchas personas, incluida su propia familia, en medio de una gran hambruna. Como dice Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Esta historia nos revela una realidad profunda. Confiar en la bondad y soberanía de Dios no significa ausencia de dificultades, sino la certeza de que Él es capaz de convertir cada prueba en una oportunidad para manifestar su poder redentor. José nos enseña que cuando entregamos nuestro camino a Dios, incluso las circunstancias más oscuras pueden ser transformadas en bendiciones que reflejan su gloria y amor eterno. ¿Puedes reconocer la bondad de Dios aun cuando las circunstancias no son favorables? Esta pregunta nos desafía a mirar más allá de los problemas visibles y a encontrar motivos para confiar en su amor inmutable. A veces, nuestra fe se prueba en medio de la oscuridad, cuando lo que sentimos no coincide con lo que sabemos. Pero es en esos momentos donde la confianza en Dios se fortalece y se vuelve una decisión consciente, una elección de creer en su bondad más allá de nuestras emociones. Esta confianza profunda abre el camino para una obediencia que no depende de lo que sentimos, sino de a quién seguimos. No necesitamos entender todo ni ver el resultado inmediato para seguir adelante. Obedecer a Dios se convierte en una respuesta natural cuando reconocemos que Él es digno de nuestra confianza absoluta. Así, nuestra vida refleja un testimonio vivo de fe genuina, que impacta a quienes nos rodean y fortalece nuestra relación con Él. La obediencia en el reino de Dios no siempre viene con explicaciones claras ni con un panorama completo de lo que nos espera. Muchas veces, seguir a Cristo implica dar pasos en la oscuridad, confiando plenamente en su palabra y en su carácter. Esta entrega total es fundamental, porque la obediencia genuina no depende de entenderlo todo, sino de creer firmemente que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que sus planes son perfectos. Hebreos 11:8 nos presenta el ejemplo de Abraham, quien, por la fe, cuando fue llamado, obedeció, saliendo sin saber a dónde iba para recibir una herencia. Abraham no contaba con un mapa ni una guía detallada. Solo tenía una promesa y un llamado divino que decidió seguir sin vacilar.
Su historia es un testimonio claro de lo que significa obedecer sin comprender completamente. Dejó atrás su tierra, su familia y su zona de confort sin conocer el destino, confiando únicamente en Dios. Esta obediencia no fue un acto de imprudencia, sino la manifestación de una fe profunda y una total confianza en el Señor. Abraham nos muestra que seguir a Dios requiere renunciar a la necesidad de tener todas las respuestas y estar dispuestos a avanzar conforme a su dirección, incluso cuando el camino se presenta incierto o difícil. Esta enseñanza nos invita a reflexionar profundamente. ¿Qué tan dispuesto estás a obedecer a Dios sin tener todas las respuestas? Es una pregunta que desafía nuestra tendencia natural a querer controlar todo, entender cada detalle y asegurarnos de que todo salga según nuestros planes. Sin embargo, la obediencia verdadera nos llama a entregar esas seguridades y confiar en que Dios está guiando cada paso. Cuando obedecemos sin entender, comenzamos a aprender a depender completamente de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Esta dependencia nos fortalece espiritualmente y nos prepara para enfrentar las pruebas con una fe firme. Nos libera de la ansiedad que proviene de querer controlar todo y nos hace más sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al vivir en obediencia, descubrimos que Dios siempre cumple sus promesas y que sus caminos, aunque a veces misteriosos, son perfectos. Esta confianza produce frutos eternos, que van más allá de lo visible y temporal. Nos convierte en instrumentos útiles para el reino, dispuestos a avanzar aunque no entendamos todo, porque sabemos que Él es fiel y justo. Al obedecer y caminar en el reino de Dios, descubrimos que no basta nuestra voluntad ni esfuerzo. También es necesario depender plenamente del Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y transformar nuestro corazón en cada paso del camino. Vivir según el reino de Dios implica una dependencia constante y diaria del Espíritu Santo. No es suficiente con nuestros propios esfuerzos o con la fuerza humana, porque el camino del reino se recorre con el poder de Dios obrando en nuestro interior. Zacarías 4:6 nos lo deja claro: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Esta dependencia del Espíritu es la clave para una vida transformada, una vida que refleja el carácter de Cristo y que avanza con valentía y sabiduría. El Espíritu Santo es nuestro guía, consolador y transformador. Desde nuestro interior, Él obra en el corazón para moldear nuestras actitudes, darnos paz en medio de la tormenta y motivarnos a tomar decisiones que glorifican a Dios. Sin esta guía, nuestras fuerzas se agotan y nuestra visión se vuelve limitada, pero al rendirnos a la dirección del Espíritu, experimentamos una vida plena, abundante y llena de propósito. Un momento clave en la Biblia que ilustra esta dependencia total del Espíritu Santo es el día de Pentecostés, narrado en Hechos 2. Antes de ese día, los discípulos vivían con miedo, incertidumbre y dudas sobre su misión. Aunque habían caminado con Jesús, al enfrentarse a su ausencia física, su confianza estaba vacilante y su futuro parecía incierto. Pero entonces, el Espíritu Santo descendió con poder, llenándolos de una presencia que transformó completamente su ser. Este derramamiento del Espíritu no solo les otorgó valentía y un entendimiento renovado, sino que los capacitó para ser testigos auténticos y poderosos del reino de Dios. Gracias al Espíritu, dejaron atrás el temor y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, proclamando con convicción el mensaje de salvación. Este momento marcó el inicio de la expansión del Evangelio por todo el mundo, demostrando que la fuerza para cumplir el propósito de Dios no depende de habilidades humanas, sino de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fue el Espíritu quien les dio la fortaleza para enfrentar persecuciones y rechazos, quienes les impulsó a servir con amor inquebrantable y quienes los guiaron a caminar siempre en obediencia, reflejando el reino de Dios en cada acción. Esta experiencia nos muestra que la dependencia del Espíritu no es solo un ideal, sino una necesidad vital para vivir conforme al reino
y cumplir la misión que Dios nos ha dado. Esta historia nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo dirija nuestras decisiones diarias? No se trata solo de momentos grandes o situaciones excepcionales, sino de confiar cada día en su guía para las cosas pequeñas y cotidianas. ¿Buscamos su dirección antes de actuar? ¿Nos dejamos moldear por Él en nuestra forma de pensar y actuar? La respuesta a estas preguntas define la calidad de nuestra vida espiritual y el impacto que podemos tener en el reino. Cuando dependemos del Espíritu Santo, nuestro fruto no es algo temporal ni superficial, sino eterno. Es un fruto que permanece y que revela el amor, la paciencia, la bondad y todas las virtudes que Dios desea cultivar en nosotros. Esta dependencia nos lleva a una transformación profunda que afecta no solo nuestra vida personal, sino también la manera en que influimos en el mundo que nos rodea. La vida en el reino de Dios no es una existencia vacía ni estéril. Por el contrario, cuando permanecemos en Cristo, nuestra vida comienza a reflejar características que impactan profundamente a quienes nos rodean. Amor, paz, paciencia y otras virtudes surgen de manera natural, porque no se trata de esforzarnos en hacer muchas cosas, sino de permanecer en Él, de estar conectados a la fuente de toda vida y fuerza. Jesús mismo lo dice en Juan 15:5. El que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta permanencia es la clave para que nuestra vida tenga un impacto duradero y verdadero. Permanecer en Cristo significa vivir en comunión constante, mantener la relación viva con Él, permitiendo que su presencia transforme cada aspecto de nuestra vida. Cuando logramos esto, el fruto que producimos no es superficial ni efímero. Es un reflejo genuino del reino que habla de la obra de Dios en nosotros. No se trata de alcanzar metas o logros humanos, sino de mostrar en nuestra actitud diaria el amor que Él ha puesto en nuestro corazón. Un ejemplo inspirador de esta realidad lo encontramos en el testimonio de Lidia, relatado en Hechos 16, 13, 15. Lidia era una mujer comerciante de púrpura en la ciudad de Filipos, alguien respetada y trabajadora, pero lo más importante, tenía un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Cuando el apóstol Pablo le predicó el Evangelio, no fue su elocuencia lo que provocó la transformación, sino que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Esta frase revela una verdad profunda. El fruto en nuestras vidas comienza con una obra del Espíritu Santo en lo más íntimo de nuestro ser. Después de recibir la palabra, Lidia no solo creyó, sino que respondió con acción inmediata. Fue bautizada junto con su familia, y movida por su nueva fe, dijo: «Si han juzgado que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense». Hechos 16:15. Esta declaración no fue simplemente una muestra de hospitalidad, sino una expresión de su compromiso con el reino de Dios. Su hogar se convirtió en uno de los primeros centros de reunión de la Iglesia en Europa, mostrando que el fruto del reino no es individualista, sino expansivo. La transformación que ella vivió impactó a su entorno de forma concreta, práctica y duradera. Su historia nos enseña que cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón, Él también transforma todo lo que nos rodea. Cuando abrimos el corazón a Dios y permitimos que su Espíritu obre en nosotros, nuestras decisiones empiezan a reflejar el reino. Su generosidad, hospitalidad y compromiso no solo fortalecieron a los creyentes, sino que facilitaron la propagación del Evangelio en un territorio nuevo. Esta historia demuestra que el verdadero fruto no se trata de bendiciones personales, sino de cómo nuestras vidas pueden convertirse en instrumentos para bendecir a otros y glorificar a Dios en comunidad. Esta historia nos invita a cuestionarnos con sinceridad. ¿Qué tipo de fruto estamos produciendo en nuestra vida diaria? ¿Estamos mostrando amor genuino, paciencia en las dificultades, o tal vez estamos enfocados solo en nuestras propias preocupaciones? La calidad del fruto que damos habla directamente de nuestra conexión con Cristo
y de la vida que Él quiere manifestar a través de nosotros. Vivir de esta manera, permaneciendo en Cristo, no solo nos transforma por dentro, sino que también cambia nuestras prioridades externas. Lo que antes parecía importante pierde peso, y lo que es eterno toma el lugar principal en nuestra vida. Así, nuestro testimonio se convierte en un reflejo vivo del reino que Jesús nos invita a vivir. Cuando el reino de Dios se convierte en nuestra prioridad, todo en nuestra vida comienza a alinearse con esa realidad eterna. Ya no vivimos corriendo detrás de metas temporales ni acumulando logros que el mundo celebra, pero que no tienen valor eterno. Cambiar nuestras prioridades significa poner a Dios en el centro, permitiendo que su voluntad sea la brújula que dirige cada decisión. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:33. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es una invitación a la negligencia de nuestras responsabilidades, sino un llamado a ordenar el corazón correctamente. Vivir de esta manera implica reconocer que muchas veces nuestras prioridades están influenciadas por el miedo, la ambición o la necesidad de aprobación. Nos esforzamos por alcanzar una seguridad que solo Dios puede dar, o por obtener reconocimiento en un sistema que no valora lo eterno. Pero el reino opera en otra lógica. Primero Dios, y todo lo demás encuentra su lugar, no al revés. El ejemplo del joven rico, relatado en los Evangelios, nos ofrece una valiosa lección sobre el corazón humano y nuestras prioridades. Este joven se acercó a Jesús con una pregunta sincera: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Había guardado muchos mandamientos desde su juventud, mostrando un deseo genuino de agradar a Dios. Sin embargo, cuando Jesús le pidió que vendiera sus posesiones, las diera a los pobres y lo siguiera, se fue triste. No porque no quisiera seguir a Jesús, sino porque su corazón estaba profundamente apegado a sus bienes. Esta historia no busca condenar, sino enseñarnos a examinar qué ocupa el primer lugar en nuestra vida. Jesús, con amor y sabiduría, nos recordó algo fundamental en Mateo 6:33, que debemos buscar primero su reino y su justicia, confiando en que todo lo demás nos será añadido. No se trata solo de renunciar a lo material, sino de descansar en la seguridad de que, cuando Dios es el centro, Él mismo se encarga de lo demás. Poner a Dios primero redefine nuestras prioridades y nos libera del peso de depender de lo pasajero. Jesús no rechazó al joven, al contrario. Marcos 10:21 dice: Jesús mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Esa mirada sigue presente hoy, invitándonos a confiar plenamente en Él, a soltar lo que nos ata y a caminar hacia una vida de plenitud en el reino de Dios. Y cuando esta transformación comienza en nuestro interior, también nace la humildad que nos lleva a vivir de manera diferente. Nuestra actitud, decisiones y relaciones reflejan una nueva perspectiva. Reconocer que lo eterno vale más que lo inmediato y que dependemos de Dios en todo momento. Es en esa humildad donde empezamos a experimentar una vida con propósito, guiada por lo que realmente importa. Caminar en humildad diaria es una de las marcas más visibles de una vida que pertenece al reino de Dios. En un mundo que constantemente exalta el ego, el reconocimiento y la autosuficiencia, la humildad parece una debilidad, pero en el reino es una virtud poderosa. Jesús no solo habló de humildad, Él la vivió. Desde su nacimiento, todo en su vida apuntaba a una verdad. El Rey vino a servir, no a ser servido. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Esta actitud no nace de una baja autoestima ni de despreciarnos a nosotros mismos, sino de ver a los demás con los ojos de Dios. Es reconocer que cada persona es valiosa, creada a imagen del Creador y digna de respeto, sin importar su posición social,
nivel educativo o pasado. Pero esta humildad no es algo que cultivamos de forma automática. Es una decisión diaria. Se demuestra en cómo tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio, en cómo respondemos cuando no somos reconocidos, o cuando preferimos el bienestar de otros por encima de nuestra propia comodidad. Es en esas pequeñas decisiones cotidianas donde se revela si verdaderamente estamos caminando en humildad o si aún estamos atrapados por el deseo de ser vistos, admirados o tenidos en cuenta. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se manifiesta en la humildad con que sirvió a otros, renunciando a su lugar de honor para amar y ayudar. Su ejemplo inspira a vivir con un corazón dispuesto a ceder y amar primero. Al seguir su camino reflejamos a Cristo y cultivamos paz, unidad y amor sincero en nuestras relaciones. Cuando vivimos con esta humildad, se abre la puerta a una comunidad centrada en el amor verdadero, donde Cristo es exaltado y los corazones encuentran descanso. Vivir en unidad y amor fraternal es una evidencia clara de que el reino de Dios está presente entre nosotros. No es un ideal romántico ni un sentimiento pasajero, sino una expresión concreta del carácter de Cristo en nuestras relaciones diarias. Cuando Jesús dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros», Juan 13:35, no estaba hablando de una sugerencia, sino de una marca distintiva de quienes lo siguen. El amor verdadero entre hermanos y hermanas en la fe no solo fortalece la comunidad, también es un testimonio poderoso al mundo. La iglesia primitiva vivía esto de manera profunda. En el libro de los Hechos vemos cómo los primeros creyentes compartían todo lo que tenían, oraban juntos, comían juntos y cuidaban unos de otros. Su unidad no venía de una uniformidad externa, sino de un vínculo espiritual más fuerte que cualquier diferencia humana. Esta unidad no solo edificaba a los creyentes, también impactaba a los que estaban fuera, al punto que cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver una comunidad que ame de verdad, que perdone sinceramente, que escuche con empatía y que valore a cada persona como parte esencial del cuerpo de Cristo. Pero esta unidad no se construye sola. Requiere humildad para ceder, valentía para confrontar con amor, gracia para restaurar y compromiso para permanecer juntos incluso en medio de desacuerdos. Es más fácil dividirse, alejarse o guardar resentimientos, pero el camino del reino es más alto, es el camino del perdón, la reconciliación y el amor constante. Una comunidad que vive así refleja el corazón de Dios. Y aunque no siempre será perfecto, lo importante es que haya un deseo genuino de crecer en ese amor, de buscar la unidad por encima de los intereses personales y de caminar juntos como familia espiritual. Así es la vida en el reino. No es una existencia perfecta ni exenta de pruebas, pero está llena de sentido, de propósito eterno y de una paz que el mundo jamás podrá ofrecer. Es vivir con el corazón alineado al Rey, sostenidos no por lo que vemos, sino por la certeza de que Él reina sobre todas las cosas. Como dice el Salmo 16:11, «Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra, deleites para siempre». Ese gozo no se apaga con las tormentas, porque brota de la fuente misma de la vida, Cristo en nosotros. Vivir según el reino es descansar en la verdad de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. No es una calma superficial, ni una emoción momentánea. Es una paz firme, profunda y duradera, que sostiene el alma incluso cuando el entorno se sacude. Es saber, como dice Isaías 26:3, que, al de firme propósito, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Cuando Cristo reina en el corazón, nuestras prioridades cambian, nuestras decisiones cobran un nuevo significado, y nuestros días se llenan de una esperanza que no decepciona, Romanos 5:5. Ya no vivimos para nosotros mismos,
sino para aquel que nos amó primero. Descubrimos que en rendirnos a su voluntad hay libertad, que en servir hay plenitud y que en obedecer hay recompensa. Muchos buscan satisfacción en lo pasajero, pero solo en el reino encontramos lo eterno. Jesús lo dijo claramente: «Mas buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando hacemos de su reino nuestra prioridad, descubrimos que no nos falta nada. Todo lo demás se acomoda bajo el gobierno de su amor. Y así, paso a paso, el alma encuentra descanso, no porque todo sea fácil, sino porque estamos guiados por aquel que venció al mundo. Juan 16:33. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Es un privilegio poder compartir contigo estas reflexiones sobre cómo vivir según el reino de Dios. No es algo pequeño lo que hemos hablado. Son verdades profundas que tienen el poder de transformar no solo momentos, sino vidas enteras. Si este mensaje tocó tu corazón en alguna parte, si alguna palabra te hizo detenerte y pensar, dale gracias a Dios por eso. Él es quien habla cuando abrimos el corazón. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver personas viviendo con un propósito diferente, con un corazón rendido a Cristo, con una fe que se traduce en amor, humildad y obediencia. Y si tú estás dando pasos en esa dirección, aunque sean pequeños, alégrate, porque Dios ve tu caminar, tu deseo de agradarlo, tu búsqueda sincera, y Él es fiel para terminar la obra que comenzó en ti. Te animo a que no te quedes con este mensaje solo para ti. Hay alguien más que lo necesita. Tal vez un familiar, un amigo, o incluso alguien que ni imaginas. Comparte este video con ellos. No sabes cómo una palabra puede abrir una puerta en el corazón de otro. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo reflexiones que edifican, que confrontan con amor y que fortalecen la fe. También nos encantaría saber de ti. Cuéntanos en los comentarios qué parte del mensaje te habló más, qué versículo tocó tu vida o qué decisión sientes que Dios te está llamando a tomar. Nos encanta leer sus testimonios, porque somos una comunidad, y juntos crecemos y nos animamos unos a otros. Gracias nuevamente por tu tiempo, tu corazón dispuesto y tu deseo de buscar más del reino de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente, y que la paz de Cristo llene tu vida y te acompañe siempre.